Bienvenido al fascinante viaje a través del tiempo, mientras exploramos la vida y el legado de Joseph Bruce Ismay. Hombre de ambición desenfrenada y aspiraciones visionarias, su nombre queda grabado para siempre en los anales de la historia marítima, vinculado de forma indeleble a una de las tragedias más emblemáticas del siglo XX, el hundimiento del RMS Titanic. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en un viaje para descubrir este formidable personaje, sus audaces sueños y la perdición que, en última instancia, eclipsaría su vida y reputación. Nacido el 12 de diciembre de 1862 en Crosby, Lancashire, Inglaterra, Joseph Bruce Ismay era hijo de Thomas Henry Ismay, una figura notable en el negocio naviero. El ámbito del comercio marítimo fue una parte integral de sus primeros años de vida, y no sorprende que un joven Bruce Ismay también se enamorara de los espíritus de la aventura, y las posibilidades que atraía el poderoso océano. Con la influencia fundamental del conocimiento de su padre y una aptitud natural para los negocios, Ismay se unió a la compañía naviera de su padre, White Star Line, que contaba con una flota de embarcaciones lujosas y de alto perfil. Fue aquí, en medio de este dominio marítimo real, donde el sueño de crear el transatlántico de pasajeros más impresionante que jamás haya navegado por los mares evolucionó, un sueño que cristalizó en la creación del RMS Titanic. El Titanic fue un testimonio del ingenio humano y una maravilla de la tecnología moderna. Fue diseñado no solo como un medio de transporte sino también como un palacio en movimiento de extraordinario encanto y extravagancia, prometiendo a sus huéspedes velocidad, lujo y una experiencia incomparable. Al frente de la audaz empresa estaba nada menos que Joseph Bruce Ismay. Como director general de White Star Line, Ismay estuvo muy involucrado en la conceptualización, diseño y construcción del Titanic. Sus frecuentes sugerencias y exigencias llevaron a que el recipiente se transformara en un espectáculo palaciego de grandeza y elegancia sin precedentes. El aparente barco de los sueños estaba a punto de completarse, y el mundo esperaba con gran expectación presenciar su viaje inaugural. La fecha era el 10 de abril de 1912. El sol brillaba intensamente cuando una multitud de miles de personas acudió en masa para maravillarse al ver el Titanic mientras yacía orgullosa en el puerto de Southampton. Como parte del deslumbrante espectáculo, entre la emoción y un sentido compartido de importancia histórica, sonrió Joseph Bruce Ismay. Sus ojos revelaron un sentido de orgullo y satisfacción que solo un creador podía experimentar. El viaje inaugural de este majestuoso transatlántico se proyectó como un hito en la saga en curso de avance humano. Personas de todo el mundo compitieron por la oportunidad de viajar en este barco insumergible. El nombre Titanic, inflexible y distante, se sumaba justificadamente al magnetismo que rodeaba al Royal Mail Steamer. No solo la comodidad y el lujo a bordo no tenían precedentes, sino que la velocidad insuperable era otro factor convincente del Titanic. Este mamut de acero y destreza en ingeniería registró la velocidad más alta jamás alcanzada durante su época, una hazaña extraordinaria que mejoró aún más su atractivo, y de la que Joseph Bruce Ismay estaba orgulloso de alardear perpetuamente. Sin embargo, la majestuosidad del Titanic, el genio arquitectónico infundido en su ser mismo, el espectáculo en el que había evolucionado, fueron todos cuestionados en la fatídica noche del 14 de abril de 1912. El barco, sin prestar atención a los susurros de la perdición, chocó con un iceberg en las aguas heladas del Atlántico Norte, lo que provocó una secuencia impensable de acontecimientos que culminaron en el catastrófico y sin precedentes hundimiento del barco. Frente a la adversidad, Ismay hizo lo que haría cualquier líder con la responsabilidad de una multitud de vidas. Ordenó a la tripulación que promulgara protocolos de emergencia, asegurando que se diera prioridad a las mujeres y los niños. Y cuando se botaron todos los botes salvavidas disponibles, hizo lo que pudo para ayudar a cargar y evacuar ordenadamente el barco. Pero el destino era implacable. El insumergible Titanic, proclamado pináculo de la ingeniería y presagio del progreso tecnológico, no pudo resistir el sombrío desafío planteado por los elementos. Fue un duro y cruel recordatorio de la supremacía del mar sobre el hombre, una lección aprendida en las circunstancias más duras y trágicas. El viaje del RMS Titanic había terminado efectivamente. Su alguna vez magnífica estructura, ahora destrozada y sumergida, descansaba en el fondo del frío océano Atlántico. Entre los varios cientos perdidos también se encontraba la proverbial fortuna y reputación de Joseph Bruce Ismay, irrevocablemente empañada por el maremoto de críticas y desprecios que siguió. A diferencia de algunos, Ismay sobrevivió al desastre. Pero incluso cuando salió físicamente ileso, la catástrofe monumental ya había cobrado un alto precio en su reputación. Se le lanzaron críticas y acusaciones, se examinaron cada una de sus decisiones, y cada uno de sus movimientos fue más combustible para el ya ardiente fuego del resentimiento público. A pesar de la adversidad, Ismay defendió valientemente sus acciones y las decisiones que tomó esa noche. Reveló los numerosos esfuerzos realizados para garantizar la seguridad de los pasajeros, desestimando las acusaciones de que prioriza su propia supervivencia como meras especulaciones despiadadas. Pero para muchos, la controversia surgió, las preguntas quedaron sin respuesta y las sospechas persistieron. Como resultado del colosal desastre y la consiguiente oleada de mala publicidad, Ismay renunció a su puesto en White Star Line y se retiró a la vida privada.
La debacle lo había devastado y los constantes recordatorios de lo que había sucedido roían sin piedad los restos de su otrora distinguida reputación. Sin embargo, retrospectivamente, algunos intentaron defender a Ismay, afirmando que los culpables de la catástrofe del Titanic no eran individuos sino más bien cuestiones sistémicas, incluida una capacidad insuficiente de los botes salvavidas, y una interpretación generalmente laxa de las medidas de seguridad. Por lo tanto, argumentaron que culpar únicamente a Ismay era simplificar demasiado el asunto. Pero a pesar de la ruptura de opiniones, una cosa quedó clara. El desastre del Titanic había grabado el nombre de Joseph Bruce Ismay con una abrasadora controversia. Sus argumentos, explicaciones y defensas, aunque sirvieron de manto a su agitación interior, no pudieron salvar su destrozada reputación. Vivió los días que le quedaban, rechazado y envuelto por las sombras de su pasado. Pasó sus últimos años recluido, abrazando una existencia marcada por la soledad y la contemplación. Su alma atormentada llevaba las cicatrices de aquella noche espantosa, de los gritos de auxilio que aún resonaban en sus oídos, y del peso de la culpa que llevaba como una pesada cruz sobre sus hombros. Bruce Ismay era un personaje complejo, incomprendido y vilipendiado por muchos. Sin embargo, en esencia, era simplemente un mortal, imperfecto como cualquier otra persona, que intentaba lidiar con las turbulentas olas de las adversidades que la vida lanzaba a su manera. Él era el hombre que vivía, el hombre que sobrevivió, un hombre lejos de ser perfecto, pero inequívocamente humano. A medida que nos acercamos al final de nuestra historia, es evidente que el nombre Joseph Bruce Ismay seguirá siendo para siempre una parte inextricable del legado del Titanic, perpetuando un debate eterno incluso un siglo después. Por un lado, se le tilda de hombre que debe soportar la carga del barco insumergible que se hundió. Sin embargo, por otro lado, él es el último vínculo vivo con la calamidad, un individuo defectuoso dentro de una narrativa más amplia de errores humanos colectivos. Joseph Bruce Ismay abandonó este mundo el 17 de octubre de 1937. Tenía 74 años. Su muerte, al igual que su vida, estuvo envuelta en relativa oscuridad y pasó una mera nota a pie de página en la historia. Y, sin embargo, cada año, en la fecha del hundimiento del Titanic, en medio de elogios a los inocentes perdidos, también lo recordamos a él, al hombre acusado y defendido, al hombre conocido y desconocido. Pero, ¿qué legado dejó Ismay? ¿Se vio empañado por la cobardía, manchado por acusaciones de arrogancia imprudente? Quizás. ¿O su legado se definió por una resiliencia silenciosamente obstinada, una fidelidad incesante a explicar su versión de los hechos? ¿Fue un testimonio de la fragilidad humana, de la incesante vacilación entre el valor de la aceptación y la falibilidad del victimismo? Tú decides. Por ahora, al finalizar este vigorizante viaje a través de la historia, les dejamos con las trascendentales palabras de Joseph Bruce Ismay: la White Star Line tuvo un historial perfecto cuando yo estaba al mando. Nos dirigimos hacia un momento en el que no hay accidentes. Palabras que sirven como una yuxtaposición conmovedora de los escalofriantes acontecimientos que siguieron a su expresión, y siempre sinónimo del Titán. Y así os dejamos el legado de Ismay y os pedimos que reflexionéis. Recuérdalo, no por sus supuestos pecados, sino por lo que podría haber sido. Por lo que luchó y por lo que perdió. Porque, en efecto, cada uno de nosotros, como Ismay, es el capitán de nuestro propio barco, que lo conduce a través de las aguas inexploradas de la existencia. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.